Continuamos con nuestro discipulado de servidores. Estamos en el estudio de primera carta de Pablo a Timoteo. Estamos en el capítulo 1. El título de la clase de hoy es que la palabra es la autoridad de la iglesia. A veces les digo el título, a veces no, pero va de acuerdo al contexto del texto. Como sabe, estamos yéndonos pasaje por pasaje. Entonces, la palabra es la autoridad de la iglesia. 1 Timoteo, capítulo 1, versos 8 al 11. Dice así la palabra de Dios. 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para todo, bueno, no dice todo, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, bienaventurado, dicen unas versiones, que a mí me ha sido encomendado. Oremos, hermanos servidores. Padre, abre nuestro entendimiento. Bendice tu palabra, Señor. Llévanos al carácter de Cristo en el servicio en tu casa y en toda nuestra vida. Por el poder del Espíritu Santo, por la predicación de tu palabra, porque te lo pedimos en tu nombre. Amén. Pablo está diciendo, pero sabemos que la ley es buena. Recuerde que vamos a medio pasaje de 1 Timoteo 1, vamos a la mitad, vamos a medias del pasaje. Así que hay que retomar lo que vimos atrás. Un versículo atrás, en el verso 9, Pablo está hablando acerca de aquellos maestros que hemos venido mencionando en las últimas clases, que estaban enseñando ¿qué? Falsas doctrinas, enseñanzas extrañas en la congregación, que pretendían ser doctores de la ley, dijo Pablo ahí en el verso 9, pero que no entendían ni lo que hablaban ni lo que afirman. Gracias. El hecho de que aquellos falsos maestros de esas falsas doctrinas pretendan enseñar la ley no hace que la ley sea mala. Sígame con atención, la ley no es mala, la ley es buena. Lo malo es el corazón con el cual esos falsos maestros pretenden enseñar la ley. Eso sí, el corazón es el problema, no la ley. De eso es lo que está hablando Pablo. La ley es buena. ¿Qué dice la Biblia? 2 Timoteo 3:16, vaya conmigo. 2 Timoteo 3:16. ¿Ya lo tiene? 2 Timoteo 3:16 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para
enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura. ¿La ley es escritura? Hasta ese momento, hermanos, cuando fue escrito esto que acabamos de leer, 2 Timoteo 3:16, ¿ya estaba escrito todo el Nuevo Testamento? No, lo que estaba escrito, la mayor parte, era apenas el Antiguo Testamento, lo que se conocía como la Torá, la ley, los profetas. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hebreos 4:12, vamos allí. ¿Quién se sabe de memoria Hebreos 4:12? Levante la mano. Un voluntario para leer cuando lo encuentre, levante la mano. Levantó primero Laurita. Ay, es porque es su esposa. Levantó primero la mano. De aquí los veo a todos. Adelante. Hasta ahí. La palabra de Dios. La ley. Claro, la palabra de Dios es todo, la ley, los profetas, los libros históricos, los libros sapiensales, todo, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué más? Adelante. Amén, gloria a Dios. Reina Valera 60 dice, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones. ¿La ley es buena, hermanos? Porque sabemos que la ley es buena. Segunda de Pedro 1:19. Voluntarios, levante su mano. Segunda de Pedro 1:19. Maestra Hatti, segunda de Pedro 1:19. Amén. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, ¿quién es? El Señor Jesucristo, salga en vuestros corazones, etcétera, etcétera, acerca de la ley, hermanos. Si nos vamos a los Salmos, también hay una gran cantidad, si nos vamos al Antiguo Testamento, también hay una gran cantidad de referencias acerca de la ley. La ley fue dada, estamos en el versículo 9, la ley fue dada por gracia, por Dios, para los transgresores y desobedientes, para los violentos contra sus padres, para los inmorales. Vamos a ver, versos 9 y 10, 1 Timoteo 1. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas. Parricidas y matricidas es estrictamente, parricida es aquel que asesina a su padre, matricida es aquel aquel o aquella que asesina a su madre, pero también en otros sentidos son aquellos que son violentos contra sus padres, matricidas, parricidas y matricidas. Para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas. Sodomitas es homosexual, es la práctica de Sodoma, sodomitas. Para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Ok, hermano. Si lo podemos decir en una sola frase, la ley fue dada para el pecador, por cuanto todos pecaron. La ley no fue dada para corregir lo que ya está recto,
sino para corregir lo que está torcido, para limpiar lo que está sucio, para redarguir. Redarguir, ¿qué es redarguir? Confrontar, bien, muy aproximado, bien, para confrontar lo que es pecaminoso, para redarguir lo que es pecaminoso delante de un Dios que es inmensamente santo. Bueno, pero Pablo, al final, justo al final, hermano, del versículo 10, hizo una anotación muy especial. Hermano, si nos pasáramos de largo en este versículo, tal vez ni nos daríamos cuenta de lo importante que Pablo está diciendo aquí al final del versículo 10. Este tipo de detalles, hermanos, si se escapan, si no son escudriñadas las Escrituras. Por eso Jesús mandó a que escudriñáramos las Escrituras. ¿Y qué dice la última frase del verso 10? Dice: y para cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿Así dice su Biblia? Otra versión dice: en fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina. Todo lo que se oponga a la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? Atención, hermanos. Esto es para toda su vida. La sana doctrina es todo lo que Jesús le enseñó a sus discípulos, a quienes después Jesús envió como apóstoles, y los apóstoles a su vez transmitieron las mismas enseñanzas de Jesús a los siguientes discípulos, y así sucesivamente, generación a generación, hasta que Cristo regrese. Yo le sugiero que lo anote. Pero lo dijo muy rápido. Lo voy a decir otra vez. La sana doctrina es todo lo que Jesús enseñó a sus discípulos. Oye, hermano, pero no dijiste solamente eso. ¿Qué más dijiste? Bueno. A sus discípulos, a quienes después Jesús envió como apóstoles. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Los apóstoles, a su vez, transmitieron las mismas enseñanzas de Jesús. ¿A quiénes? Pues a los siguientes discípulos, y así sucesivamente, generación a generación, hasta que Cristo regrese. Hermano, esta cadena continua de generación a generación es lo que Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2:2. Esta cadena continua, vamos ahí a 2 Timoteo 2:2. Esta cadena continua de generación a generación es lo que Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2:2. Cuando lo tenga, diga amén. Lo que has oído de mí. ¿Y qué era Pablo? Apóstol. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¡Qué importante! Y recuerden, hermanos, que Pablo no recibió las enseñanzas de parte de ningún hombre. No recibió las enseñanzas de otro discípulo de Jesús. Jesús lo escogió y Pablo recibió las enseñanzas directamente de Jesucristo resucitado.
Así que cuando Pablo dijo en los versos 9 y 10 que la ley fue dada para los transgresores y todo lo demás que viene allí, y cuando dice al final, para todo lo que se oponga a la sana doctrina, significa que la palabra de Dios es para todo lo que se oponga a las enseñanzas de Jesús. La palabra de Dios es para todo lo que se oponga a las enseñanzas de Jesús. Todo lo que se oponga a Jesús está en muchos lugares, hermano. Esto incluye lo que se opone a las enseñanzas de Jesús dentro de tu corazón y de mi corazón. Hermano, pues ¿cómo traes tu corazón que hay cosas que se oponen a Jesús? En mi caso sí, en tu caso no sé, hermano. Todo lo que no glorifica a Dios ahí en tu corazón, eso se opone a las enseñanzas de Jesús. Pero también incluye todo lo que se opone a las enseñanzas de Jesús en tu familia. O sea, todo lo que no glorifica a Dios en tu familia también se opone a las enseñanzas de Jesús. Esto incluye también todo lo que se opone a las enseñanzas de Jesús dentro de la misma iglesia. Hay cosas, hermano, ¿estás diciendo que dentro de la iglesia pasan cosas que se oponen a las enseñanzas de Jesús? Sí. Y dentro del ministerio también pasan cosas que se oponen a las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús, nuestro Señor, está llevando a los cristianos por un proceso que se llama santificación. Este proceso es progresivo. Por eso continuamente está quitando cosas de dentro del corazón. Por eso continuamente está quitando cosas de dentro del corazón de su iglesia. Todo lo que se oponga a su sana doctrina. Así que la ley fue dada para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Hermano, dentro del contexto de la carta de Pablo a Timoteo, la primera carta pastoral, primera carta a Timoteo, que estamos estudiando para este discipulado de servidores, Pablo está enseñando acerca de cómo gobernar bien la iglesia. La iglesia es gobernada por la palabra de Dios, por las enseñanzas de Jesús. El verso 11 dice, 1 Timoteo 1:11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado por Jesucristo resucitado, encargado a Pablo para ser discípulos de Cristo entre los gentiles. Bueno, hermanos, en conclusión, la iglesia es gobernada por la palabra de Dios. La iglesia es regida por la palabra de Dios. ¿Cómo se lleva a cabo o cómo debe llevarse a cabo el culto en el servicio general? Eso está regido por la palabra de Dios. ¿Cómo se imparte el sermón desde el púlpito los domingos? Eso está regido por la palabra de Dios. ¿Cómo se imparte la palabra de Dios en la iglesia infantil? Eso está regido por la palabra de Dios. ¿Cómo se imparten los discipulados de los ministerios de ujieres, de alabanza, de evangelismo? ¿Cómo se imparten? Eso está regido por la palabra de Dios. Cuando cualquier cosa que se haga dentro de la casa de Dios, se opone a la sana doctrina, debe ser inmediatamente corregido. Inmediatamente corregido. ¿Cuándo es inmediatamente, hermano? Inmediatamente. Y luego le digo al hermano, no se vaya a sentir. Todo lo que se opone a la sana doctrina,
todo lo que se opone a las enseñanzas de Jesús. Y así, hermanos, sucesivamente, Jesús va santificando progresivamente a su iglesia. Hermano, termino con esto. Lo que está torcido se corrige. Lo que es defectuoso se rectifica. Pero lo que es pecaminoso, hermano, lo que es pecado, se arranca de raíz. Por medio de la palabra de Dios. Las tres cosas. ¿Por qué? Porque Jesucristo, nuestro Señor, se está alistando para Él una novia para presentársela a sí mismo sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Aquí vamos a dejar por el día de hoy. Amén. Tarea. Pues. Muy bien, hermanos. Por ahí vi en sus tareas como en todo, pues ahora sí que ¿cómo dicen que la práctica qué? ¿Qué versículo era? Proverbios. Ahora sí que perseverar, hermano, eso sí que está en la Biblia. Perseverar, ¿sí? Entonces, ahorita la manera es haciendo la paráfrasis. Voluntario, ¿qué es la paráfrasis? Voluntario. Mario. Sí, explicar un texto con nuestras propias palabras. O sea, yo leo el texto y luego, a ver, pues yo no conozco todas esas palabras tan difíciles que están ahí. Bueno, entonces pues yo le pondría con mis propias palabras. Entonces lo que el Señor está, y empiezo a escribir lo que yo entendí, a explicar el texto con mis propias palabras, de manera que yo lo pueda entender. Es un ejercicio personal para estudiar. Entonces, la semana pasada hicimos una paráfrasis. Hace 15 días hicimos una paráfrasis de lo que vimos ese mismo día. Pero durante todo el capítulo 1 que estamos estudiando ahorita, lo que vamos a hacer es esto, hermanos. La paráfrasis la vamos a hacer de lo que viene la próxima clase. Entonces, la paráfrasis es de lo que viene la próxima clase. Hermano, no soy adivino. Además, ser adivino es pecado. Sí, es pecado. Lo que viene en la próxima clase es 1 Timoteo 1, versículos 12, 13 y 14. 1 Timoteo 1, versos 12, 13 y 14. Entonces, Cristóbal, ¿cuál es la tarea? La tarea es hacer una paráfrasis de 1 Timoteo 1, 12, 13 y 14. Entonces en cuanto la haga ya está, hermano. Yo te sugiero lo siguiente. Cada vez que vamos a venir al discipulado, léete la carta. Y si no puedes leerte toda la carta, híjole, hermano, es que si yo les digo, si no puedes leerte toda la carta, léete el capítulo. Lo que yo estoy diciendo es, el profe dijo que solamente leyera el capítulo. No, hermano, no. Lo perfecto es leer toda la carta. Si de plano no se pudo, hermano, lees el capítulo. Cada vez que vengamos a nuestro discipulado. ¿Alguien me puede decir por qué? Para entenderlo mejor, para tener todo el panorama de toda la carta. Gracias, amén. Muy bien, entonces, la tarea. ¿Quién me puede repetir la tarea? Hermana Sarita. ¿Mande? ¿Me la puede repetir?
Sí. Sí. Ujú. Ay, entonces leer la carta no es tarea. Eso es como que parte, ¿no? Bueno, termino con eso, hermano. Y nos vemos dentro de 15 días en nuestra siguiente sesión del discipulado. Oremos. Señor Jesús, que tu palabra eche raíz en nuestro corazón, Señor. Señor, transfórmanos a tu imagen por tu palabra en el servicio en tu casa. Transfórmanos, Señor, a tu imagen por tu palabra en el servicio en tu casa, por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, gracias, Señor, por este privilegio de poder servirte, de estar en tu presencia, sirviendo, Señor, en las santas cosas que tú has apartado, porque tú eres así, santo, eres apartado. Señor, nos ponemos en tus manos, que tu palabra penetre en nuestro corazón, que nos vaya haciendo quitar las cosas que se opongan a tus enseñanzas y pon en nosotros, haznos desear tener sed y hambre de tu palabra, Señor, en todo tiempo, y la sabiduría para recurrir a ella también a tiempo, Señor. Ponemos nuestros ojos en ti, Señor, esperamos en ti, y te pedimos todo esto en tu nombre. Amén, Señor. Bendiciones, hermanos.